Hola, ¿qué tal estás? Espero que sigas transitando lo mejor posible el tiempo de Navidad. Esta semana no hay número de Vida Nueva, de manera que en el episodio de hoy vamos a explorar diversas informaciones presentes en la versión digital para mantener activa la razón. En alguna que otra ocasión, los oyentes me habéis escrito para hablarme sobre las cosas que había dicho o dejado de decir vuestro obispo, a veces a modo de desahogo y otras con desasosiego sobre cómo afrontar esos momentos en los que la persona al frente de la diócesis se expresa públicamente sin pensar en las consecuencias sociales o personales que sus palabras puedan tener sobre el resto de fieles, o cuando un cierto pastor genera discordia en mayor cantidad que las heridas que contribuye a sanar. Hace un par de semanas podíamos leer en Vida Nueva acerca del aumento de la tensión entre el Gobierno de España y la Conferencia Episcopal Española a propósito de unas declaraciones de Luis Argüello. El Ejecutivo español pedía al presidente de los obispos españoles que actuase con respeto hacia la democracia. Hoy vamos a hablar sobre esta cuestión de expresarse en la vida pública y, por supuesto, sobre muchas otras relacionadas con ella. Quédate conmigo hasta el final para ver si conseguimos sacar algo de luz. Soy José Antonio y te doy la bienvenida al 238º episodio. El podcast de Vida Nueva. El pasado 14 de diciembre, el medio de comunicación La Vanguardia publicó una entrevista a Luis Argüello. En ella, el arzobispo de Valladolid habló de varias cosas. Proponía una reflexión profunda sobre el marco constitucional en España, por ejemplo, para aclarar los términos nación, nacionalidades y regiones. Afirmó que la dignidad de la persona es innegociable y también dijo que no podía garantizar que no fueran a surgir nuevos casos de pederastia en la Iglesia bajo la premisa de que el pecado existe, lo cual no está reñido con reforzar y afianzar un marco preventivo y facilitar los cauces necesarios para sacarlos a la luz. Además de todo ello y de algunos otros temas, Argüello también habló sobre la existencia de un bloqueo político en el Congreso de España que impide sacar adelante iniciativas como la regularización de migrantes. Ante ello, el presidente de la Conferencia Episcopal Española reiteró, como ya hizo en julio, su solicitud para plantear una cuestión de confianza, una moción de censura o convocar elecciones. En la propia entrevista, Luis Argüello afirmó explícitamente que no creía haber roto la neutralidad con tales declaraciones, sino que se remitía a la Constitución española y a los mecanismos que ésta prevé ante situaciones de bloqueo político. Bien, pues a partir de esa entrevista hubo varias reacciones en cadena que incrementaron gradualmente la tensión. El ministro Félix Bolaños expuso justo lo contrario de lo que había expresado Luis Argüello y dijo que la Iglesia había roto su neutralidad política. Y por otra parte, en un acto político en Extremadura, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, llegó a retar al arzobispo de Valladolid para que la Iglesia se presentase a las elecciones en alianza con la asociación Abogados Cristianos, añadiendo que los tiempos en los que la Iglesia influía en política terminaron con la llegada de la democracia. Para tener una visión de conjunto sobre toda esta tensión entre gobierno e Iglesia, te remito a lo que dijimos en los episodios 223 y 231. En el 223 estuvimos indagando en los conceptos de izquierda y derecha en el terreno político, y el 231 estuvo dedicado al nacionalcatolicismo y las heridas que por su causa siguen abiertas a día de hoy. Para la reflexión que nos ocupa, el punto central va a girar alrededor de esta cuestión. ¿Dónde termina la fe y sus exigencias y dónde empieza la política? En un mundo cada vez más secularizado, día sí y día también, escuchamos que la religión debe pertenecer al ámbito privado. La historia y la teología nos dicen lo contrario. Y además la Iglesia Católica es, por su propia naturaleza, inevitablemente política.
¿Es posible conectar todas esas realidades sin caer en un terreno difuso y tibio? ¿O estamos acaso condenados y condenadas a la falta de diálogo con tal de defender la propia postura? La semana pasada explorábamos la actualidad de la mística de Juan de la Cruz. Parece apropiado, pues, que iniciemos el razonamiento echando un vistazo a las ideas del teólogo alemán Johann Baptist Metz, fallecido en 2019 y cofundador de la revista Concilium. Metz hablaba sobre un misticismo de ojos abiertos que veía cada vez más y no al revés. Un misticismo que hace especialmente visible todo el sufrimiento invisible e inconveniente, y que, sea conveniente o no, se fija en él y lo asume con responsabilidad. Johann Baptist Metz hablaba del carácter dual místico-político de la fe cristiana, diciendo que esto es lo que define el complemento místico de una postura política que reconoce a la otra persona en su alteridad y, sobre todo, actúa políticamente por compasión ante su sufrimiento. Según Metz, la mística, que no es solo contemplación, acompaña a una postura política que reconoce al prójimo en su diferencia. En el desarrollo de su teología política afirmó que un cristianismo que no puede dar razón de su esperanza no solo es políticamente irrelevante, sino que también es infiel al desafío de la memoria de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que, según dice el teólogo, debe animar hacia una forma distintiva de esperar el futuro a partir de un pasado histórico común recordado. Es decir, este teólogo alemán sostenía que la fe cristiana no solo afecta a nuestra vida personal, sino también a la coexistencia social. Ya desde el bautismo existe un compromiso implícito de resistencia ante el mal y la injusticia en el mundo, y eso significa implicarse en la esfera pública, ya sea para ejercer la denuncia, proponer soluciones o apoyar iniciativas. Y aquí surgen dos distinciones básicas. Hay que saber distinguir entre hacer política y ser político. Si hablamos de hacer política en sentido amplio, nos referimos a la búsqueda del bien común y la organización de la vida social. Cuando especificamos el ser político, entonces estamos hablando de una concepción estricta vinculada a partidos, elecciones y toda la industria social y económica que se ha generado a su alrededor, convirtiendo el voto en una moneda política. Cuando la Iglesia como conjunto habla de manera crítica porque el bien común está en peligro, estaría ejerciendo su función política en sentido amplio. Cuando un determinado obispo carga contra personas con nombres y apellidos porque no está de acuerdo con su forma de pensar, entonces ya sabes que quizás estemos ante la otra opción. Es precisamente esa distinción entre lo moral y lo partidista lo que parece haberse puesto en disputa a partir de las declaraciones cruzadas entre parte del episcopado español y el gobierno del país. Ante el bloqueo de los presupuestos y la situación general, Luis Argüello planteó 3 salidas previstas por la Constitución: cuestión de confianza, moción de censura o nuevas elecciones. Por otro lado, en sus redes sociales el arzobispo comparó la diferencia entre un Estado y una banda de bandidos, generando una respuesta política que fue incrementando su intensidad. La principal cuestión y la más difícil de discernir es: ¿en nombre de quién habla un obispo cuando hace tales declaraciones? ¿A título personal? ¿O también está representando mi voz como bautizado en la Iglesia española? Bueno, pues podríamos recurrir a lo que decía el teólogo Johann Baptist Metz para tratar de aclararnos. Si el pastor en cuestión habla sobre el bien común y el diálogo social que busca la convivencia pacífica, entonces estaríamos en el territorio de esa mística política donde la experiencia de Dios mueve a alzar la voz y movilizarse contra la injusticia. Cualquier otra cosa que no sea esa, cualquier dardo envenenado contra determinado grupo político o persona, por muy culto que sea el lenguaje utilizado, entonces no se puede tomar como la voz de la Iglesia sino la de esa persona en particular. ¿Cómo dices?
Bueno, a lo mejor no lo es tanto si nos fijamos en todas las reacciones de uno y otro lado tras una determinada declaración. Al fin y al cabo, lo sucedido en España no es un caso aislado. En Francia, país vecino, el modelo de laicidad es puesto a prueba constantemente. Desde 1905 existe allí una estricta separación entre Iglesia y Estado. Sin embargo, ello no impide que los obispos franceses se consideren parte de la sociedad civil y reclamen su derecho a intervenir en debates sobre bioética, inmigración o justicia social. Si el Papa Francisco hablaba sobre la Iglesia como un poliedro, en este caso la sociedad tendría más bien una geometría variable. Los políticos celebran las palabras de la Iglesia cuando coinciden con sus intereses, pero las tachan de ilegítimas cuando van a contracorriente. Por ejemplo, hace poco más de 15 años, en agosto de 2010, Francia expulsó a 200 personas hacia Bulgaria y Rumanía por pertenecer al pueblo romaní, por ser gitanos. El Papa Benedicto XVI sumó su voz a la de muchos obispos franceses que criticaron públicamente esta medida. El gobierno francés respondió con un recordatorio de que los políticos eran los únicos representantes del Estado que hacían cumplir la ley, mientras que la Iglesia hablaba desde la moral. La situación es tal que en Suiza incluso se ha llegado a la fuga de fieles. En Zúrich, varios políticos del partido UDC abandonaron la Iglesia Católica de su cantón bajo una premisa muy clara. En su opinión, las autoridades religiosas se habían vuelto demasiado de izquierdas al posicionarse a favor de los migrantes o de cerrar los comercios en domingo. En 2019, Nathalie Ricli, Mauro Tuena y Roberto Martullo decidieron salir de la Iglesia en el cantón de Zúrich por considerar que ésta era hostil al partido UDC. Claudio Zanetti, del mismo partido, lo hizo varios años antes y afirmaba en los medios que le parecía una tontería pensar que a día de hoy Jesús votaría a un partido socialista. A lo largo y ancho de Europa y también del resto del planeta, parece que las tensiones adquieren dimensiones similares e incluso de mayor envergadura. Recordemos si no el episodio en el que estuvimos hablando sobre Nicaragua. Dentro de un momento, en la segunda parte, vamos a profundizar un poco más en esta cuestión. Ampliaremos el marco europeo para analizar a la Iglesia como actriz en la geopolítica global y también veremos cómo los nuevos populismos están utilizando el cristianismo como un garrote político. Esta semana no hay número de Vida Nueva, pero cuando te suscribes anualmente, recibes y tienes acceso a 47 de ellos cada año. El 2025 lo comenzamos hablando sobre la elección de Simona Brambilla como la primera mujer al frente de un dicasterio. A la semana siguiente pudimos asomarnos a la intervención vaticana sobre el movimiento del Verbo encarnado. Más tarde pudimos leer un excelente reportaje sobre la disolución del sodalicio de Vida Cristiana. Inteligencia artificial, el milenario del monasterio de Montserrat, la convivencia natural entre ortodoxos y católicos. Y en el mes de abril, la cobertura especial ante el fallecimiento del Papa Francisco y la elección de León XIV como su sucesor. Una información, por cierto, que fue puesta en valor cuando Rubén Cruz, redactor jefe de Vida Nueva, recibió el Premio Lolo de Periodismo Joven el pasado mes de noviembre. Desde entonces hemos visto números dedicados al perdón negado durante el acto relacionado con el Patronato de Protección de la Mujer, también a la presencia eclesial en la Cumbre de Desarrollo de la ONU o a la teología de la liberación. Si quieres tener acceso y estar al tanto de todo ello, considera ahora suscribirte a Vida Nueva. Para saber cómo hacerlo, tan solo visita la dirección vidanuevadigital.com/suscripciones. Vamos con la segunda parte del episodio. Como ya dijimos al hablar sobre el nacionalcatolicismo, la historia reciente de España afecta especialmente a la relación entre la Iglesia y el resto de la sociedad.
Cualquier expresión pública puede ser clasificada de facto como un regreso al tiempo de la homogeneización cultural a base de distintos tipos de violencia. También se produce la circunstancia de que no es raro confundir la crítica razonada ante un determinado tema con un intento velado de proselitismo, de ejercer influencia social para que más personas se incorporen al número de las bautizadas. Vamos a retroceder en el tiempo para ver las cosas con perspectiva. La distinción moderna entre los conceptos de religión y política apareció en asociación con las categorías de lo secular y lo religioso, hasta que todo ello se consolidó tras los tratados de Westfalia en 1648. La progresiva secularización implicó la transferencia de propiedades e instituciones desde la Iglesia hacia el Estado, permitiendo así que la comunidad política se definiera de manera autónoma más allá de la guía divina. Así que bajo este marco se estableció una especie de división del trabajo. El Estado actuaría como regulador de lo inmanente, es decir, de lo mundano y terreno, mientras que la religión quedaría relegada al dominio de lo trascendente, la fe personal y las creencias individuales, sin implicaciones directas en la organización de la sociedad. De aquí deriva una consecuencia básica y primera: que las religiones sean aceptadas solo si las colectividades religiosas aceptan desempoderarse políticamente y subordinan sus lealtades a la nación como comunidad soberana. Por decirlo de modo más sencillo, en el caso católico, por ejemplo, eso se traduciría en obedecer al rey o al gobernante antes que al papa. Esta división entre lo inmanente y lo trascendente que se consolidó en Westfalia no solo se aceptó, sino que se exportó globalmente por medio de la colonización, el comercio y las guerras, transformando incluso tradiciones donde ni se habían planteado que tal distinción pudiera existir, como en el caso de India, donde la identidad nacional se concebía como hindú y secular de forma simultánea hasta la llegada del Imperio Británico. La aceptación de este dogma político trajo como resultado la repetición del mantra de que lo religioso debía quedar encerrado en lo privado. Sin embargo, relegar la religión a la esfera privada hace que surjan constantes desafíos. Las democracias liberales a menudo tienen dificultades para manejar dilemas morales que las diferentes tradiciones religiosas sí suelen abordar. En el ejemplo indio de hace un momento, la identidad nacional se concibió como secular bajo un modelo donde el Estado asumía la responsabilidad de apoyar a todas las comunidades religiosas por igual, sin privilegios legales de unas sobre otras. En ese sistema, lo secular se entendería como un proyecto estatal para mediar y arbitrar entre diferentes grupos religiosos. Por otro lado, la politóloga francesa Jocelyne Césari afirma que no existe algo como la separación entre entidades políticas y religiosas, que eso es algo falso, que lo que en realidad existe es una definición constante de las interacciones entre actores, ideas e instituciones para definir continuamente lo que es religioso y lo que es político. Césari dice incluso que el concepto de possecularismo, que habla sobre la persistencia actual e incluso el resurgimiento de grupos religiosos, no captura ese proceso de constante redefinición de los límites religioso y político porque cuenta con que exista una distinción fija entre ambos. En su lugar, aquella división del trabajo surgida a partir de los tratados de Westfalia ha desplazado los límites continuamente. Jocelyne Césari afirma que el problema radica en que los órdenes políticos modernos se construyeron y legitimaron sobre la idea de que la religión es apolítica en esencia y que solo puede ser una intrusa ocasional en los asuntos políticos. Ese punto de vista debe unirse a cómo los estados modernos se relacionan con el proselitismo religioso que decía antes. En más del 60% de los países actuales existe una limitación o prohibición del acto de influir en el pensamiento o la conciencia de otras personas. En 5 países está oficialmente prohibido el proselitismo: Grecia, Nepal, Kirguistán, Corea del Norte y Uzbekistán. En otros países como India existen persecuciones no oficiales, y en China depende de la iglesia para la que hagas proselitismo y de los intereses del Estado.
Ahora, si unimos ambas realidades, la presión de los estados para disminuir el diálogo desde la moral religiosa por una parte, y por otro lado las prohibiciones para influir sobre los individuos concretos para que reflexionen libremente sobre su posible adherencia a una determinada tradición, entonces se nos queda un escenario que podemos resumir en 4 puntos. Número 1. Una espiritualidad sin implicaciones sociales. La religión se reduce a una fe que no debe tener una implicación directa en la sociedad ni en la política. Si intenta manifestarse en la esfera pública, es vista como una intrusa. Número 2. La fe como amenaza a la seguridad. Al perder su legitimidad social, las actividades religiosas básicas, como el proselitismo o las misiones, se ligan frecuentemente a procesos de seguridad, es decir, son tratadas como amenazas a la seguridad nacional o la cohesión social. Número 3. Una práctica subversiva. En contextos de ideologías seculares estrictas o donde existen monopolios religiosos, cualquier intento de difundir la religión es catalogado como un acto subversivo o una herramienta de influencia extranjera. Número 4. El culto al yo frente al desmantelamiento de lo colectivo. Al estar prohibida la lealtad colectiva religiosa frente a la nación y al restringir la capacidad de formar nuevas comunidades mediante la conversión, la religión queda limitada al gobierno de uno mismo o a la gestión de la propia alma sin capacidad de prefigurar, de imaginar o de proponer visiones sociales alternativas. Y a esta cruzada secular para dividir lo político y lo religioso, se suma el hecho de que muchos grupos políticos han fabricado un cristianismo a medida para justificar sus propias pretensiones. En algunos lugares se le llama civilizacionismo cristiano, una ideología que pregona la superioridad absoluta de los valores cristianos considerando al resto meras notas al margen. Dice el profesor emérito británico Jeffrey Haynes que este civilizacionismo es un componente esencial de la retórica política y un atractivo para los populistas de derecha tanto en Europa como en los Estados Unidos. El periodista Andrew Sullivan lo definió como una ideología partidista envuelta en apariencia de cristianismo, afirmando que en Estados Unidos ha sido utilizado por aquellos en los márgenes de la derecha religiosa que han usado los evangelios para perpetuar sus propias aspiraciones de poder, control y opresión. Es posible que a la clase política de muchos estados modernos le falte un poco de perspectiva religiosa para poder dejar de confundir la demanda lícita que aboga por el bien común con la opinión de tal grupo o persona que representa más sus intereses particulares que los principios evangélicos. Jeffrey Haynes dice lo siguiente. En Europa occidental, la ideología del civilizacionismo cristiano surge de la afirmación de que existe poco o ningún terreno cultural común que vincule a musulmanes y cristianos debido a características culturales supuestamente diferentes. El hecho de que las referencias cristianas se hicieran justo cuando la oposición a los inmigrantes musulmanes se volvió central para esos partidos, sugiere que su adopción no está motivada religiosamente, sino culturalmente, incluso de forma instrumental. El cristianismo en manos de los partidos de extrema derecha es simplemente un garrote para golpear al Islam. Ya para ir encaminándonos hacia el final del episodio, a esta situación de contracción social a la que se fuerzan las religiones tradicionales, habría que sumar el auge mantenido y agresivo que la dimensión económica y financiera ha ido ejerciendo durante el último par de siglos, especialmente las últimas décadas. Hace un par de episodios lo comentábamos. Al hablar sobre la necesidad teológica a día de hoy, decíamos que lo económico se ha transformado en una religión aunque no se le ponga ese nombre, y que tiene su liturgia propia y sus dogmas. El mercado influye de manera constante sobre la organización de las sociedades. Se nos dice cómo debemos relacionarnos, comer, vestir, aprender, trabajar y hasta reproducirnos. Hay un claro y evidente proselitismo en cada titular que vende el nuevo artilugio tecnológico como la panacea de la felicidad.
Es en ese escenario global en el que la Iglesia se ha ido adaptando al ritmo que iba leyendo en los signos de los tiempos. Teniendo como horizonte el bien común, ha dejado de ser una institución que simplemente acompañaba a los imperios para convertirse en una actriz que busca influir en la sociedad a través de lo que podría llamarse un gobierno pastoral. Esto significa que en lugar de dictar leyes, la Iglesia intenta moldear la cultura y el pensamiento de la gente común para generar un sentido de comunidad que trascienda las fronteras de los estados. Pero, tal como decíamos, esto se enfrenta a dos grandes obstáculos: la manipulación de la fe por parte del poder político y la existencia de la religión del mercado. Ahora conectemos de nuevo con el principio del episodio. Hemos tomado como punto de partida el creciente enfrentamiento entre el gobierno de España y la Conferencia Episcopal a partir de las declaraciones de su presidente, Luis Argüello, lo cual nos ha conducido a poner de manifiesto la profunda tensión sobre los límites de la intervención religiosa en el espacio público. El Ejecutivo español exige una doble neutralidad a los líderes eclesiásticos y les acusa de actuar de forma partidista cuando sugieren adelantos electorales o mociones de censura, incluso cuando tales circunstancias vienen planteadas por la ley fundamental que rige al país en su conjunto. La Iglesia, por su parte, afirma que el respeto a la democracia no implica ser un agente ausente en la vida social. La controversia revela una discrepancia fundamental sobre la base ética del Estado y la gestión del bien común. La Iglesia Católica no permanece en silencio en temas como la vivienda, la acogida de inmigrantes o el respeto al Estado de Derecho por considerarlos pilares morales innegociables en relación directa con el bien común. Sin embargo, el gobierno interpreta estos posicionamientos como una alineación estratégica con las fuerzas de derecha y de extrema derecha. Curiosamente, en la primera parte del episodio estuvimos hablando sobre dirigentes políticos que han abandonado la Iglesia de su región por considerarla demasiado alineada hacia la izquierda. Todos estos posicionamientos y adscripciones rígidas a idearios de partido complican el diálogo institucional y reducen las relaciones mutuas solo a cuestiones de conflicto, como abusos, memoria democrática u otros propios de cada país. Al mismo tiempo, algunos pastores olvidan que cuando hablan, no lo hacen solo en su nombre, y sus desafortunadas declaraciones tienen consecuencias negativas sobre la vida de los fieles que están bajo su cuidado. Hoy día, decir que ni de izquierdas ni de derechas es considerado en sí mismo como una elección política, incluso cuando sabemos a ciencia cierta que no existen ni la derecha ni la izquierda como conceptos absolutos. Si te preocupa y afecta la declaración de tu obispo, quizás sea buena idea pasarla por el filtro del bien común. Si es fuente de diálogo, encuentro y acogida, probablemente esté en línea con las bienaventuranzas y el resto del Evangelio. Si solo encuentras discordia, quizás sea una mera opinión personal. Lo que estará por ver entonces es si el obispo en cuestión aceptará haberse equivocado al creer que siempre que abre la boca está representando al conjunto del pueblo de Dios. Aunque no tengamos número de Vida Nueva, el mundo no se ha quedado quieto y han seguido ocurriendo muchas cosas en la Iglesia. Hemos podido conocerlas en el sitio digital de Vida Nueva. La agencia Fides, ligada a las obras misionales pontificias, ha publicado su informe anual sobre las misiones. Durante los últimos 25 años han sido asesinados 626 misioneros y misioneras en todo el mundo. El cardenal Omeya, durante la clausura del jubileo en Barcelona, ha afirmado que la Iglesia no está llamada a promover familias perfectas. León XIV mandó el domingo 3 camiones de ayuda humanitaria a las zonas más devastadas de Ucrania. Estas y muchas otras noticias las puedes encontrar visitando vidanuevadigital.com. Con esto llegamos al final del episodio.
Espero de corazón que te haya gustado y te doy las gracias por haberte quedado conmigo durante todo este rato. Es un buen momento para compartirlo en tus redes sociales o dejar un comentario. Recuerda también que puedes enviarme un correo electrónico para darme tu opinión o hacer alguna sugerencia. En los episodios de Navidad, Semana Santa y agosto, recopilamos todas las dudas y sugerencias y construimos espacios de razonamiento a partir de ellas. Me despido. Te deseo una feliz semana. Nos escuchamos en 7 días.